En cada rincón del planeta, desde las calles de la Ciudad de México hasta los supermercados de Shanghái, hay un símbolo que todos reconocen sin pensar. Un osito blanco, con gorro y delantal, sosteniendo un pan que parece recién horneado. Es una imagen tierna, casi infantil, pero detrás de esa sonrisa se esconde una de las corporaciones más poderosas del mundo. Su nombre es Grupo Bimbo, un imperio que comenzó con un puñado de sueños, harina y fuego, y terminó amasando una historia llena de ambición, estrategia y secretos. Todo empezó en 1945, en un país que apenas despertaba de la resaca de la Guerra Mundial. México respiraba modernidad, y en medio de ese clima de esperanza, 5 hombres decidieron cambiar la forma en que la gente se alimentaba. Lorenzo Servitje, Jaime Jorba, Jaime Sendra, Alfonso Velasco y José Mata fundaron una pequeña panificadora con una idea sencilla: producir pan envasado de calidad uniforme, accesible y confiable. No lo sabían entonces, pero estaban a punto de encender una maquinaria que no se detendría jamás. Y justo aquí, cuando apenas comienza este recorrido por el lado oculto de un imperio que parece tan inocente, te invito a ser parte de esta historia. Si te intriga descubrir los secretos y leyendas detrás de las grandes empresas, dale me gusta ahora mismo, suscríbete y acompáñame hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar, probablemente no lo encontrarás en ningún libro. La historia oficial cuenta que el nombre Bimbo surgió de la combinación entre bingo y Bambi, una palabra que sonaba cálida, universal y fácil de recordar. Pero los viejos empleados susurran otra versión. Dicen que la palabra fue elegida por su sonido redondo, porque en ella había algo hipnótico, una resonancia que quedaba flotando en la cabeza. Sea cual sea la verdad, el nombre se volvió un mantra. Y con él, el emblema del osito, diseñado por Anita Mata, esposa de uno de los fundadores. Su aspecto amable fue la máscara perfecta para un negocio que soñaba con conquistar el mundo. En los primeros años, la panificadora era un taller modesto, pero su ambición era monumental. Lorenzo Servitje tenía un lema: el pan debe estar en la mesa antes del amanecer. Esa frase se convirtió en el corazón de la empresa. No era solo una cuestión de distribución, sino una declaración de principios. La idea de que la compañía debía adelantarse al día, que su producto debía llegar antes que la luz, marcó para siempre el carácter de Bimbo. Precisión, disciplina, control. Poco a poco, los camiones blancos comenzaron a recorrer las calles de la capital. La gente empezó a reconocer el logotipo y a pedirlo por nombre. Los supermercados se llenaban del aroma del pan fresco y los empleados hablaban de la mística del amanecer. Era más que un negocio, era un ritual. Cada madrugada, mientras la ciudad dormía, miles de manos se movían en sincronía para mantener viva la promesa. Durante los años 50 y 60, Bimbo creció con una velocidad asombrosa. Mientras otras empresas se conformaban con expandirse por la ciudad, Bimbo ya tenía planes nacionales. Abrió plantas en Monterrey, Guadalajara, Hermosillo y Veracruz. El país entero se convirtió en su mapa y el osito en su embajador. Lo que pocos sabían era que esa expansión no era improvisada. Desde los primeros años, la compañía desarrolló lo que internamente llamaban rutas maestras, mapas secretos donde cada punto de venta estaba registrado, cada cliente clasificado, cada kilómetro calculado. Era un sistema adelantado a su tiempo, una red de información que convertiría a Bimbo en un gigante logístico antes de que la palabra logística estuviera de moda. En la década de los 70, la empresa dio un salto aún mayor. Comenzó a diversificar sus productos, creando nuevas marcas, nuevos sabores, nuevas presentaciones. La estrategia era clara: si había una mesa debía haber algo de Bimbo sobre ella. Panes, bollos, pastelitos, galletas, todo debía respirar la misma identidad, suavidad, pureza, constancia. Esa obsesión por el detalle llegó a extremos que rozaban lo místico. Se dice que en las plantas de producción más antiguas existía una sala llamada el Cuarto Blanco, donde solo entraban técnicos autorizados con uniformes especiales. Allí se probaban las fórmulas exactas de humedad y temperatura para lograr la miga perfecta. Algunos empleados contaban que en ese cuarto no se hablaba. Solo se escuchaba el sonido del pan creciendo dentro de los hornos. Con cada década, Bimbo dejaba de ser una marca para convertirse en una presencia. En los años 80 ya era una de las empresas más respetadas de América Latina. Entró a la Bolsa Mexicana de Valores, modernizó sus procesos, automatizó fábricas y comenzó su internacionalización. Pero en la sombra surgieron las primeras leyendas. Los trabajadores hablaban de algo llamado la Carta del Amanecer, una circular interna que supuestamente se enviaba cada cierto tiempo a los directivos con instrucciones confidenciales. Nadie fuera del círculo ejecutivo la había visto nunca, pero se decía que contenía las predicciones del futuro de la empresa. ¿Qué productos lanzar? ¿Qué mercados conquistar? ¿Qué competidor eliminar? Puede ser solo un mito, pero quienes lo contaban lo hacían con una convicción que erizaba la piel.
En esa misma época comenzaron las adquisiciones en el extranjero. Estados Unidos fue la primera gran conquista. Allí Bimbo no intentó imponerse como una marca mexicana, sino que compró empresas locales y las mantuvo bajo sus nombres originales. Era una estrategia sigilosa, casi invisible. Mientras las personas compraban su pan habitual, sin saberlo estaban alimentando a la misma corporación. Así, el grupo aprendió una lección que ninguna escuela de negocios enseña. El verdadero poder no está en el nombre, sino en la presencia. La posibilidad de hacer una compañía que se iba a llamar Superpan. El imperio se expandió por Centroamérica, Sudamérica y Europa. Cada adquisición era presentada como una fusión amable, pero internamente se hablaba de territorios conquistados. Algunos analistas dicen que para 1998, cuando compró su primera gran panificadora estadounidense, la compañía ya operaba con un plan maestro global, una hoja de ruta a 20 años llamada Proyecto Ruta Global 2000. Según fuentes internas, el objetivo era claro: estar presente en 50 países antes del cambio de siglo. Nadie confirmó su existencia, pero los hechos hablan por sí mismos. Bimbo se convirtió en un fenómeno mundial. Sin embargo, cuanto más crecía, más misterios acumulaba. Algunos antiguos empleados aseguran que en cada planta nueva, durante la primera noche de producción, se realizaba un ritual silencioso. Las luces se apagaban, se encendía un solo horno y antes de hornear el primer lote, alguien pronunciaba una frase: que el pan llegue antes que el sol. Era una tradición secreta, un gesto simbólico que marcaba el inicio de operaciones. La empresa nunca lo reconoció oficialmente, pero la historia sigue viva entre los veteranos de uniforme blanco. El nuevo milenio trajo modernidad, globalización y tecnología. Bimbo se adaptó mejor que nadie. Su red de distribución se convirtió en una de las más grandes del planeta, con miles de rutas, millones de puntos de venta y una coordinación casi militar. Para muchos era un modelo de eficiencia. Para otros, una estructura tan perfecta que resultaba inquietante. Y fue en esos años cuando nació uno de los rumores más curiosos, el del cuaderno de la miga. Según quienes afirman haberlo visto, era un archivo físico y digital donde se registraban los secretos más profundos de la compañía. Fórmulas, estrategias, estudios de mercado y hasta predicciones de comportamiento del consumidor. Dicen que cada página tenía una marca de agua con la silueta del osito. La dirección general siempre negó su existencia, pero el mito sigue circulando en foros y conferencias de exempleados. Mientras tanto, la imagen del osito seguía intacta. No envejecía, no cambiaba, no se contaminaba. El personaje era la cara amable de una corporación que detrás del delantal se había convertido en un titán. Hoy en día, Grupo Bimbo tiene presencia en más de 30 países, controla decenas de marcas y produce miles de millones de productos cada año. Pero el poder, como siempre, tiene su precio. Y en los pasillos del sector alimentario hay quienes aseguran que la empresa no solo domina el mercado, sino también la narrativa del pan, que su éxito no se basa únicamente en logística o calidad, sino en algo más profundo: el control del hábito. Y aquí, justo en la mitad de esta historia, te invito a participar. ¿Tú qué crees? ¿Bimbo es solo una empresa exitosa o un fenómeno social cuidadosamente diseñado para moldear nuestras rutinas? Déjame tus ideas en los comentarios y cuéntame si en tu país también ha dejado su huella. Quiero leer tu teoría sobre este imperio que convirtió lo cotidiano en una forma de poder. Dicen que cuando una empresa logra que su producto se confunda con la vida diaria, ya no necesita publicidad. Eso fue lo que consiguió Bimbo. Su verdadero triunfo no fue inventar un pan, sino convertir el acto de comerlo en un gesto automático. Nadie se pregunta quién está detrás del empaque, ni cómo llegó ahí. Simplemente está. Y en esa presencia silenciosa reside su misterio más grande. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, el grupo alcanzó proporciones inimaginables. Compró marcas en Europa, Asia y África, manteniendo siempre una estrategia de bajo perfil. Donde otras multinacionales presumían sus adquisiciones, Bimbo prefería el anonimato. En muchos países, sus productos se venden bajo nombres locales, pero todos provienen del mismo corazón industrial. Es como si un solo panadero invisible trabajara desde distintos rincones del planeta. Los expertos en mercadotecnia llaman a eso presencia invisible. Los sociólogos lo describen como poder blando. Y los empleados veteranos lo llaman simplemente el pan del mundo. Hay testimonios de ingenieros y supervisores que aseguran que en los centros de distribución más modernos existe una habitación sin rótulo, una oficina sellada que solo pueden abrir ciertos directivos con una llave maestra. En su interior, pantallas conectadas a sistemas de rastreo muestran en tiempo real los movimientos de los camiones de todo el planeta.
Si un vehículo se detiene por más de 3 minutos, una alerta parpadea en rojo. Si una ruta se desvía, una voz automática pregunta el motivo. Nadie fuera de la compañía puede verificarlo, pero la precisión con la que opera la red sugiere que algo así podría ser cierto. Y sin embargo, la empresa nunca ha perdido su discurso humano. Bimbo habla de valores, de familia, de esfuerzo, de fe. Ha construido su identidad sobre una narrativa casi espiritual. Algunos analistas dicen que su mayor innovación fue transformar el pan, un alimento ancestral, en una experiencia emocional. No venden solo harina horneada, venden calidez, infancia, confianza. Lo sorprendente es que lo hacen en más de 100 idiomas distintos, adaptando cada campaña sin romper la esencia. Es una marca global que suena local en todas partes. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda. Hay quienes aseguran que en cada país donde Bimbo instala una nueva planta, los directivos realizan un pequeño ritual. Colocan una figura del osito en el centro del horno principal y encienden la primera hornada en completo silencio. La figura se retira antes de que salga el pan y se guarda en una caja de madera con el nombre del lugar grabado. Nadie sabe cuántas cajas existen ni dónde se guardan, pero algunos creen que se conservan en una bóveda en la sede central, como si fueran reliquias sagradas de la expansión. Más allá del mito, la empresa ha demostrado una capacidad única para adaptarse a las crisis. En los momentos de recesión, cuando otras compañías reducen operaciones, Bimbo se reestructura, diversifica y vuelve a crecer. Su sistema es tan amplio que puede absorber pérdidas en un país con las ganancias de otro. Para los economistas es una maravilla de ingeniería corporativa. Para los más conspirativos, una red tan grande que escapa al control de cualquier gobierno. Aún así, el poder del grupo no reside solo en sus cifras. Está en su capacidad para moldear el tiempo. La rutina matutina de millones de personas depende, sin saberlo, de su logística. El desayuno de un niño en Buenos Aires, la merienda de una trabajadora en Madrid o la cena rápida de un estudiante en Tokio. Todos sincronizados por la misma cadena de producción. Cuando se piensa en eso, el mundo parece más pequeño. Pero hay algo más, algo que no aparece en los informes ni en los anuncios. Algunos empleados antiguos hablan de una tradición que sobrevive a los años. Cuentan que de vez en cuando, en fechas no anunciadas, un grupo de ejecutivos recorre las fábricas de madrugada. No hacen auditorías ni inspecciones, solo observan. Caminan entre los hornos, miran las cintas transportadoras, huelen el pan recién hecho y luego se marchan sin decir palabra. Al día siguiente, los trabajadores encuentran en los tablones una nota escrita a mano. La miga sigue viva. Nadie sabe quién la deja. Pero desde entonces, las hornadas parecen salir con un brillo distinto. El osito, mientras tanto, continúa ahí, inmutable. Hay expertos en diseño que lo han analizado y coinciden en algo fascinante. Su rostro combina rasgos infantiles y adultos en proporciones perfectas. Ni demasiado tierno, ni demasiado serio. Lo justo para despertar empatía en cualquier edad. Algunos creativos publicitarios lo consideran una obra maestra de la psicología visual, pero para otros, su permanencia inalterable a lo largo de las décadas tiene algo de inquietante, como si ese personaje fuera más que una mascota, un vigilante silencioso de la marca, un emblema que nunca duerme. En los últimos años, la compañía ha hablado abiertamente de sostenibilidad, innovación y energía verde. Ha presentado programas de reciclaje, flotas eléctricas y compromisos con el medio ambiente. Pero los críticos recuerdan que mantener la frescura de miles de millones de productos requiere un consumo de recursos colosal. ¿Cómo logra equilibrar su discurso con su operación real? Nadie lo sabe con certeza. Y eso alimenta, una vez más, la idea de que en Bimbo siempre hay algo que no se ve. Un mecanismo oculto que garantiza que el pan llegue a tiempo sin importar el costo. A veces, los misterios más grandes no están en lo que se oculta, sino en lo que se repite. Y el caso de Bimbo es un ejemplo perfecto. Día tras día, década tras década, ha repetido el mismo gesto. Amasar, hornear, empacar, distribuir. Un ciclo sin fin que se ha vuelto parte de la respiración del mundo moderno. Hay una belleza extraña en esa constancia, una sensación de que el tiempo se mide en panes y que cada amanecer comienza solo cuando un camión blanco abre su puerta trasera. Ahora piensa en esto. Si mañana desapareciera Bimbo, ¿cuántas rutinas se desmoronarían? ¿Cuántas personas se detendrían frente al estante buscando sin encontrar la bolsa con el osito? Esa es la medida real de su poder. No el dinero, ni las acciones, ni los premios. El poder de Bimbo está en su capacidad para pasar desapercibido mientras sostiene una parte esencial de la vida cotidiana.
Y mientras reflexionas sobre eso, si te gusta descubrir cómo las grandes marcas moldean el mundo en silencio, dale like a este video, suscríbete y mantente atento. Hay muchas más historias que esperan ser contadas, y cada una revela un lado oculto de las empresas que creíamos conocer. La historia de Bimbo no termina aquí. Algunos dicen que en la sede principal, en Ciudad de México, existe una bóveda bajo el edificio corporativo. No aparece en los planos. Dentro estarían guardados documentos, prototipos antiguos y objetos simbólicos. La primera figura del osito, la receta original del pan blanco, las cajas de madera de las inauguraciones y, según los rumores, un reloj sin manecillas que solo marca el sonido del horno al encenderse. Lo llaman el reloj del amanecer. Nadie ha confirmado su existencia, pero se cuenta que cuando un país nuevo entra al mapa del grupo, el reloj emite un leve tic, como si el tiempo del pan se extendiera un poco más. Quizás solo sea un mito. O tal vez sea la forma que tiene el imperio de recordarse a sí mismo que su misión nunca se detiene. Sea como sea, hay algo incuestionable. Cada día, cuando el mundo aún duerme, alguien en algún lugar del planeta enciende un horno con el mismo propósito que en 1945. Y en ese momento, sin que nadie lo note, la historia vuelve a comenzar. Así, el osito Bimbo, testigo de generaciones, sonríe desde su envoltura. Un símbolo que parece inocente, pero que guarda en su mirada todo el poder de una idea que conquistó el tiempo. Y mientras el aroma del pan recién hecho se mezcla con la primera luz del día, el mundo despierta una vez más, sin sospechar que está viviendo dentro del sueño de un imperio que aprendió a dominar el amanecer. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje por los secretos y leyendas del pan más famoso del planeta. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Porque detrás de cada logo, detrás de cada historia de éxito, siempre hay un misterio esperando ser contado. Y este apenas fue uno de ellos.